Continuamos en la segunda parte del debate de Onda Luz Televisión. Hoy nos acompaña Lino Ramos, José Cosín y Juan Tomás Luengo. Ya saben ustedes que estamos analizando pues muchos temas de la actualidad de Málaga y, como decía yo, hay uno de los asuntos que se nos quedó en la última tertulia. Ya saben ustedes que hemos hecho un seguimiento aquí en esta casa de todo el tema del agua. Y digo que hemos hecho un seguimiento porque desde el principio se veía algo raro en esta nueva tarificación que se había propuesto, y ya muchos de nuestros invitados, de nuestros tertulianos, venían anunciando que era abusiva, que se iba a ingresar más de la cuenta, que la subida era impresionante, y al final pues los datos han venido a confirmar que de verdad pues la subida ha sido importante, que con el cambio la empresa ha recaudado mucho más, y al encontrarnos pues en un año de elecciones, finalmente pues el alcalde ha decidido rectificar y ha dado la orden de que parte de este dinero que se ha recaudado además pues se vaya a devolver mensualmente en las facturas de forma lineal, algo más de 2,4 euros, al final llegaremos a 14,4 euros anuales, que podemos decir que es poco dinero, pero que yo creo que el resumen en titular sería el decir que se habían pasado con la subida tanto, que ha sobrado dinero. Esta es mi opinión. Ahora sí conocemos la opinión de nuestros invitados. Lino. A mí me da vergüenza, porque lo dije en otro debate donde también hablamos de este asunto, y me da vergüenza decir que debo ser de los afortunados que paga menos. Yo pago menos en mi casa de agua. Entonces, bueno, pues lo dije en su día y lo sigo repitiendo. Pago menos con el nuevo sistema. Lo cual no quiere decir que por eso sea un sistema equilibrado, equitativo, ni mucho menos cuando ahora están reconociendo indirectamente que algo hicieron mal cuando tienen que devolver dinero a los ciudadanos. Y yo el dinero quiero que esté en mi bolsillo, no en el bolsillo del señor Emasa, y que el señor Emasa, cuando haga sus cuentas y le sobre, entonces dice, te lo devuelvo. Pues no, mire usted, ese dinero es mío. Y lo administro yo, y si usted cree que se ha quedado corto, ya veremos cómo lo ajustamos, pero no administre usted dinero que no es suyo, sino que es mío. Esa parte es la única que no me gusta de este tema. ¿Que se veía venir? Pues posiblemente. ¿Que estábamos todos de acuerdo en que algo iba a fallar? Pues seguramente también. Aquí había muchos colectivos diciendo que había exceso de cobro, sobre todo en algunos casos muy puntuales de esas casas con 2 vecinos nada más, los famosos jubilados que a lo mejor se encontraban, o alguna persona que vivía sola, que le están dando un estacazo impresionante, o gente que simplemente ha estado de alta uno en la casa pero viven 3, por no haberse tomado la molestia de cambiarse en el padrón de habitantes de un sitio para otro. Pues todos esos casos están dando el resultado final, pues que ahora se hace público, es decir, que se han estado gastando un dinero que no es de ellos y que no han estado administrando. ¿Alguien algún día controlará a Emasa? ¿Alguien algún día controlará a los controladores del ayuntamiento para que le digan a Emasa, mira usted, haga bien las cosas? Espero que ese día llegue en algún momento, porque claro, ahora cuando ya huele a elecciones, que empecemos a hablar de que no te voy a devolver un dinero, pues eso me pregunto, ¿y por qué has tenido tu dinero mío? ¿Quién te ha dado permiso para administrármelo? Pues eso desgraciadamente es lo que está pasando. Emasa, con todo mi respeto, me parece que en eso se ha columpiado, y que por mucho que nos quisieron vender en su día, y ya digo, lo dice alguien que paga menos de agua, pues que a lo mejor tendría que pagar menos todavía, por lo que estoy viendo. Y repito que alguien tendría que controlar a Emasa y a los controladores que controlan a Emasa. Es mucho dinero, porque claro, 14 euros por una familia es poco, multiplicamos ya por todos los malagueños, y es lo que digo, ese dinero lo han estado administrando sin que sea suyo. Si hay alguien que conoce bien este tema, es el señor Cosín, que es representante de la Plataforma del Agua. Le pregunto la misma cuestión que he hecho con Lino. Yo, perdón por cobrar menos, pagar menos, pero es que pago menos. Entonces... Fíjese que yo este mes he tenido un problema y me lo están solucionando. He tenido una filtración en mi casa y recibí una factura de 264 euros. Imagínese mi casera, que además tiene 84 años, y me lo están solucionando bien. Dicho lo cual, efectivamente, en La Palmilla hubo 1.400 cortes de agua a 1.400 familias, y antes de que se produjera la alarma por la subida de los precios, la cual ya anunciamos porque estudiamos con 6 meses de antelación las tarifas y lo advertimos. Entonces, las asociaciones de consumidores, Facua, OCU, Al-Ándalus, me dijeron que estaba exagerando, que etcétera, etcétera. Yo les dije, les espero dentro de 6 meses, que era cuando iban a entrar en vigor las tarifas. Y efectivamente fue así. Facua se cambió de bando, fue así. Hicieron un frente con PSOE e Izquierda Unida, excluyeron a la Plataforma del Agua y bueno, pues se utilizó políticamente esta subida del agua. ¿Por qué sube el agua? El agua sube porque Emasa, el ayuntamiento se inventó un canon de cerca de 75 millones de euros, la cifra exacta no la recuerdo ahora, para financiarse. Era el año 2009
cuando las finanzas municipales empezaron a desequilibrarse debido a la falta de ingresos por la actividad inmobiliaria, y decidieron ordeñar a la joya de la corona, que era Emasa. Tenían dos posibilidades: venderla o pedir un crédito a través de Emasa. Para ello se inventaron un canon, el canon por la utilización del subsuelo, y le dijeron a Emasa: usted tiene que pagar 75 millones de euros. ¿Qué hace Emasa? Pide un préstamo sindicado a muchos bancos. Dicho préstamo, dicen los responsables de Emasa, que está con unos intereses muy bajos, en unas condiciones muy favorables, pero lo cierto es que ese préstamo lo estamos pagando nosotros. ¿Cómo? Con las nuevas tarifas. Claro, cuando les pillamos con el carrito del helado y les decimos va a subir la factura del agua, nos dicen una y otra vez que eso es mentira, que eso es falso. Y lo dijo don Raúl Jiménez. Tiene que dar explicaciones. Lo dijo la Unión de Consumidores y Usuarios, lo dijo la Asociación de Consumidores Al-Ándalus y lo dijo el alcalde don Francisco de la Torre. Ahora tenemos que hacer un ejercicio de memoria y pedir a estas personas que rectifiquen y que pidan perdón por la subida de tarifas. Y lo que es peor, por intentar decir que éramos tontos. Porque eso a mí me molestó tanto como que subieran el agua, que negaran lo evidente. Entonces, llegada a esta situación, pues dar la bienvenida a la rectificación y pedir también que afronten la realidad y que pidan disculpas por haber engañado a los ciudadanos, porque estuvieron asegurando que no iba a subir el agua y ahora pues tendrán que dar alguna explicación estas entidades, asociaciones de consumidores que dicen defender a los consumidores y que lo que han estado haciendo es engañándolos. Y lo digo con todas las letras, porque han sido los que han apoyado y los que han negado que fuera una subida de agua. Que ahora salgan y den explicaciones. Me gustaría verlos. Juan Tomás. Yo después de escuchar a José, que es un experto en la materia, la verdad es que no tendría mucho más que decir, porque realmente lo que has contado me parece muy coherente y muy bien contado. Y más en mi caso, además, que yo como soy vecino de Torremolinos, como bien sabéis, y esto del agua siempre lo he visto un poquito desde la ducha famosa del alcalde y estas cosas un poco, pues bueno, se veía venir. Es verdad que se veía venir que eso era una subida encubierta, ¿no? O sea, estaba claro. Que luego lo tratan de arreglar con esto, que diciendo unos números, estamos hablando de más de 3 millones de euros, lo que nos ha cobrado más en estos pocos meses, ¿no? O sea, hace que es un dineral, vamos. Sacas la media, es decir, unos 200.000 hogares que pueda tener Málaga, pues a 14 euros, eso es lo que nos devuelven, que no creo que nos devuelvan todo lo que se han cobrado más. Efectivamente, yo como ciudadano, si viviera en Málaga, lo que quiero tener el dinero es mi bolsillo, no que lo tenga Emasa y haga con él lo que le da la gana, ¿no? Yo digo, desde el punto de vista de lo que has explicado, me parece muy correcto, y más lo que llama la atención pues, precisamente es cómo las asociaciones de consumidores no defienden a los consumidores. Están también manejadas políticamente para que la campaña electoral que estamos ya metidos en ella, pues me parece lamentable, porque si pierden la credibilidad estas asociaciones de usuarios, pierden todo. Sí. Pierden todo, que es la credibilidad, para que el ciudadano se sienta protegido por ellos, ¿no? Entonces me parece que ha sido un riesgo un poco absurdo que han podido correr y que les puede llevar a acarrear, porque claro, el ciudadano al final, ¿en quién va a creer? Es decir, que si no va a creer ni las propias asociaciones que deben defender sus propios intereses, pues... Bueno, pues si les parece vamos con el último tema del debate de hoy. Y bueno, ya saben todos ustedes que se acercan las elecciones municipales y cuando se acercan las elecciones municipales pues los políticos cambian enormemente. Había una información que publicaba el diario Málaga Hoy, que me ha llamado la atención, en la cual se hacía un análisis de la bajada de impuestos que se está produciendo en todos los ayuntamientos de la provincia. Y digo todos porque podemos hablar de Málaga capital, podemos hablar de Marbella, podemos hablar de Fuengirola, podemos hablar de Belén Málaga, de Antequera, de Ronda, de Rincón de la Victoria, y en todos los casos pues se ve que después de los 3 primeros años de legislatura, en los cuales continuamente se han subido los impuestos, ha habido subidas en el catastro, y ha habido importantes subidas en tasas municipales en casi todas partes, pues ahora nos encontramos que después del verano a los políticos les han entrado los nervios por el tema electoral y vemos que hay bajada en el IBI aquí en Málaga, que no se va a aplicar lo que muchos decían que iba a hacer un catastrazo. Si hablamos de ciudades como Ronda o como Marbella, hay bajadas en las tasas municipales, en los patronatos de deporte, en los talleres municipales. Bueno, yo digo, ¿qué es lo que pasa? Que ahora sí hay dinero y hace 3 años no lo había. Es decir, la información me ha gustado mucho porque deja claro cómo es una política general y yo creo que coincide perfectamente con esa precampaña electoral en la cual nos encontramos inmersos. Ayer estaba tomando un café con nuestro compañero Juan Luis Valenzuela
Y precisamente hablábamos de este tema y los dos coincidimos en decir, ¿algún día se darán cuenta los políticos que los ciudadanos empiezan a ser ya personas mayores? Y que se dan cuenta de que, mira, tú a falta de 4 meses no me puedes decir que me bajas los impuestos, porque lo primero que pienso es que me has estado engañando durante casi 4 años. Y que yo creo que ya empezamos a tener una mayoría de edad democrática sobrada como para que este tipo de juegos de artimañas pues no nos valgan. O sea, y eso, como es extensible para todos los partidos, porque aquí no se escapa ninguno, pues hombre, no sería malo que todos se dieran cuenta de que estas medidas hay que tomarlas en la perspectiva de 4 años, no cuando faltan 5 meses para las elecciones. Es verdad que antes te asfaltaban todas las calles, ahora desde que se han limitado el periodo de campaña 3 meses antes, como que ya parece que el factor del olvido a la gente le afecta y entonces no, mejor no invertamos en eso, vamos a invertir en cosas que a lo mejor se acuerdan, que coincida que es el cobro de no sé qué impuesto que sea menos que el año pasado, o sea, cualquier cosa de estas, pero ya digo, yo creo, me gustaría pensar que la gente empieza a tener ya una mayoría de edad cívica suficientemente importante como para darse cuenta que esto es una tomadura de pelo. Y que nos están engañando, y que nos han engañado durante 3 años y medio para que ahora, cuando quedan 6 meses, nos digan, no, espera, que lo que te he engañado ahora te lo voy a arreglar. Porque no lo han hecho antes. Es la pregunta que yo creo que se puede hacer cualquier ciudadano que nos esté viendo ahora mismo, porque parece que es la lógica, además. No creo que esté yo inventando nada. Hay que decir que históricamente siempre se decía que bueno, que todas las subidas de impuestos había que hacerlas justo después de las elecciones y después ir rectificando antes de que llegaran las elecciones. ¿Lo piensa usted así, señor Cosín? Sí, yo creo que esto es una prueba más de que los políticos confunden el Estado con su partido. Es decir, se creen que son propietarios del Estado cuando son meros gestores que deberían tener un respeto escrupuloso por el dinero que no es suyo. Y a mí me fastidia mucho, esto ya ocurrió hace 4 años, cuando el Partido Popular inició una campaña que era congelamos los impuestos, probablemente os acordéis, porque era como una especie de barra de hielo y dentro había un fajo de billetes, como significando que congelaban los impuestos. Pues a lo mejor esto hace daño al ciclo económico, porque hace 4 años, con el comienzo de la crisis, hubo un parón de los ingresos públicos, que desgraciadamente venían mayoritariamente de la actividad inmobiliaria, y probablemente lo que se necesitaba era financiar los servicios sociales para que no se cayeran como se han caído. Pero no solo va por el lado de los ingresos, también va por el lado de los gastos. Hay estudios macroeconómicos hechos en los que coincide plenamente los periodos de expansión del gasto público con los periodos electorales. Y esto a mí me parece que es un insulto, un nuevo engaño a la ciudadanía. Podemos poner muchos ejemplos, pero a los políticos les gusta inaugurar cualquier infraestructura más que un tonto un lápiz. Y todos deberíamos pensar un poco que las infraestructuras se deben inaugurar cuando toca y no cuando al político de turno le conviene. Y podríamos hablar de muchísimas más cosas, como por ejemplo del gasto en publicidad de las instituciones, porque yo soy libre para decir que resulta que cuando vienen las elecciones los políticos empiezan a gastar mucho dinero en campañas publicitarias también para condicionar a los medios de comunicación y que traten bien al gobernante de turno. Y voy a poner un ejemplo con la total libertad que me da esta casa y que además agradezco. La Consejería de Turismo adjudica una serie de contratos publicitarios para promocionar Andalucía en el exterior. Y resulta que todos estos contratos son a medios de comunicación que se publican en Málaga. Yo que sepa, los ingleses no viven en Málaga. Si queremos publicitar Málaga como destino turístico, pues será lógico hacer acciones publicitarias allí donde está el mercado y allí donde están nuestros clientes. Cuando ves una campaña de publicidad dirigida a captar turismo y que se inserta en un periódico de circulación local o en una radio o en una televisión, me es indiferente, pues puedes pensar que el político está comprando la voluntad de ese medio de comunicación. Y yo creo que los políticos deberían ser muy escrupulosos en cuanto a los ingresos y los gastos, porque no es su dinero, es el nuestro, y deberían empezar a entenderlo. Juan Tomás.
Yo voy un poco en la línea también de lo que decía Lino, de que, como el anuncio yo no soy tonto, ¿no? Es que parece que nos consideran tontos, de que llegan los 6 meses antes de las elecciones, y voy a bajar los impuestos, vamos a inaugurar cosas. Bueno, de inaugurar lo que viene, seguro que inauguramos un par de cosas aquí en Málaga. El Pompidou seguramente estará o si no está las elecciones, poquito antes, y el Museo de la Aduana también está ya terminado, y a falta de concluir la instalación de todo lo que lleva ahí dentro, ¿no? Creo que es en marzo, ¿no? Cuando tienen Vamos, es que el calendario, vamos. O sea, que de aquí a marzo tengan que inaugurarlo todo. Está claro. Entonces, efectivamente, los ciudadanos, pero lo que no se dan cuenta los políticos es que los ciudadanos ya no somos tontos. Es que ya nos la han hecho tantas que después de estar unos años que quizá había que apretarse el cinturón, pero no me vengas ahora con historias de que vas a bajar los impuestos, cuando además la mayoría de las veces es mentira. O sea, que esto es una lavado de imagen. Yo tengo el caso, vuelvo a repetir, de Torremolinos. En Torremolinos el IBI ha subido un montón. Porque antes estaba subvencionado, están quitando las subvenciones, sí, lo achacarán a lo que quieras, a que el catastro viene de Madrid, no sé qué, y el agua, perdón, las basuras y también ha subido un montón, también lo achacan, así la Junta de Andalucía les cobra no sé qué. Pero es que los ciudadanos finales somos los paganini, los que estamos todos los meses, el agua, vamos, hay que tener un poquito más cuidado con estas cosas. Yo creo que el ciudadano ya se sabe la jugada, no vamos a anunciar cosas que no son, además que no son ciertas, porque luego lo mismo que pasó con el agua, no iba a haber subida, al final fue subida, ¿no? Los ciudadanos, es verdad que nos vamos dando cuenta de las jugadas que nos quieren engañar, y bueno, y allá ellos, porque afortunadamente tenemos el voto libre y en las elecciones municipales se van a decidir el futuro para los próximos 4 años en la ciudad. De todas formas, en los últimos tiempos venimos hablando de Ganemos, de Podemos, de todo esto, y yo creo que estos asuntos son muchos los que han creado ese caldo de cultivo. Y bueno, les introduzco el último tema de la tertulia, porque hay que decir que se va a presentar un otoño caliente en muchos temas. Antes de las elecciones podemos decir que vamos a tener un conflicto con los bomberos de la ciudad que se van a poner en huelga. Los estudiantes ya anuncian jornadas también de movilización en la universidad por el tema de los recortes en cuanto a las becas y todo esto. Si hablamos del mundo del taxi, también vemos que va a haber movilizaciones. Se presenta un otoño caliente y es que hay cierto desencanto en muchísimas personas con todo lo que está ocurriendo. Hombre, un colchón de 5 millones y pico de parados da para mucho, ¿eh? O sea, eso es verdad y es lógico. Lo que pasa es que yo, por lo menos, será porque ya tengo alguna que otra cana, todo esto me suena ya a vivido. O sea, nos acercamos a unas elecciones, y además unas elecciones importantísimas donde casi todos los partidos políticos se van a jugar mucha parte de su crédito. ¿Qué pasa? Pues que aquí todo el mundo empieza a mover fichas y es el momento de las reivindicaciones, que también con esto pasa un poco como lo de los impuestos que decía antes. Bueno, ¿y por qué no se ha reivindicado antes? Yo, por ejemplo, el tema del mundo del taxi, ¿les han engañado? Y sigo pensando que les han engañado. O sea, no se puede cambiar ese reglamento porque es un reglamento aprobado en el propio Parlamento de la Junta de Andalucía. Esto no puede venir uno mañana y decir, les voy a cambiar el papelito. No se puede. Entonces, les han engañado y no me extraña que estén súper enfadados. Los bomberos, pues seguramente igual. Lo de las becas es algo cíclico que también ocurre, pues eso, cuando llega el principio de curso y sobre todo cuando nos acercamos a Navidad, que empiezan ya a venir las primeras denegaciones, las primeras cartas de o paga usted o no tiene derecho a los exámenes de febrero. Es algo cíclico, ya digo, me suena a vivido en muchas ocasiones, pero que ahora mismo con la situación económica que hay y sobre todo con esa lacra que tenemos de tanto parado, pues como que parece que el caldo de cultivo es el idóneo para que pasen todo este tipo de cosas. ¿Vamos a tener un otoño caliente, señor Cosín? Sí, estamos ya en la antesala del ciclo electoral municipal, autonómico, estatal. Y evidentemente, pues no solo los partidos políticos, también los colectivos, pues van a mover ficha. Con respecto al conflicto del taxi, yo creo que el Ayuntamiento de Málaga ha dado muchísimas licencias, con un ánimo lógicamente recaudatorio. Ahora disminuye la actividad económica y no hay pan para todo el mundo. Creo que el delegado de la Junta de Andalucía, Manuel García Peláez, debería reunirse no solo con los taxistas de Málaga, sino con todos los taxistas de la provincia, porque creo que es un problema provincial de reciprocidad en cuanto a los pasajeros que pueden recoger, etcétera, etcétera, y juntos todos mirándose a la cara, el taxista de Marbella y el taxista de Málaga, que se pongan de acuerdo sabiendo que sus realidades son distintas, que en Marbella hay pocos taxis y en Marbella hay pocos taxis, o comparándolo con el número de taxis que hay en Málaga,
y realmente pues llegar a un acuerdo que sea más o menos justo para todo el mundo, teniendo en cuenta que creo que todos los ayuntamientos han dado muchísimas licencias de taxi y a lo mejor el mercado pues no aguanta para tanto. Con respecto a los movimientos políticos, ahora en octubre-noviembre veremos cómo las bases de Podemos y aquellos que ellos elijan como sus dirigentes, y aquí tengo que hablar en primera del plural porque tengo que reconocer que yo, que estoy afiliado a Podemos, humildemente como un militante de base, pero bueno, elegiremos a las personas que van a gestionar el partido y también elegiremos los militantes de base si concurrimos con Ganemos a las elecciones municipales, lo cual pues yo creo que va a ser una de las claves, puesto que Ganemos y Podemos pues podrían sacar, por ejemplo, 5 y 8, no es 5 y 8 concejales, no es nada descabellado, puesto que Izquierda Unida ahora tiene 3, si concurre con otros colectivos, pues es lógico que pueda sacar alrededor de 5 concejales, las encuestas ahora dan alrededor de 8 concejales a Podemos, y subiendo, pero se tiene que demostrar, pues la gente tiene que votar. Una cosa es que te guste un señor que ves en la tele y otra cosa es que te fíes de él para gobernar, ¿no? 8 y 5 son 13, pero resulta que si fueran juntos no serían 13, serían 15 o 16. Y eso también los afiliados de Podemos lo debemos de tener en cuenta si realmente hay un conjunto de la ciudadanía que quiere cambiar las cosas y que cree que se pueden hacer mejor las cosas. Sin miedo y con tranquilidad y desde luego quitando todos los extremismos que están intentando inocular en la opinión pública, que son totalmente falsos. Por ejemplo, hoy salía una noticia en un medio de comunicación que Pablo Iglesias no da propina a los camareros. Eso era un titular, ¿sabes?, de un medio de comunicación nacional, tela marinera, ¿no? Y después el Partido Popular pues tiene la suerte de que está solo en el centro derecha y más a la derecha, y no comparte su espacio electoral con nadie. Hubo un intento con Vox, pero parece que se ha desinflado y que ha acabado en nada. Y por lo tanto, pues yo creo que va a ser un otoño caliente, con resultado incierto, pero como aquí nos invitas para que nos mojemos, yo me mojo y yo creo que estamos en la antesala de un cambio que espero que sea para mejor en todos los sentidos y que es responsabilidad de todos. Cuanto más hemos hablado del tema universitario, usted es profesor universitario, ¿hay un caldo de cultivo para movilizaciones importantes en el otoño en la universidad? Yo no lo sé, porque ha habido problemas en la universidad el año pasado con las becas y tal, y no ha habido una movilización. Yo no veo tampoco, veo muy desmovilizado a la gente joven, te digo la verdad. Yo creo que para como estamos actualmente, con la cantidad de paro juvenil que hay, con la cantidad de problemas de salidas profesionales que tienen los estudiantes, que no hay, vamos, que el único futuro prácticamente es irse a Europa o al resto del mundo. Yo no les veo muy desmovilizados. La verdad es que en esa parte, a mí la juventud actual necesitaría un poquito más de chichi. No sé si es porque han vivido muy cómodamente, porque afortunadamente han vivido unos años de bonanza económica, donde la mayor parte de la juventud pues ha vivido bastante bien. No hay más que ver. A mí una cosa que me sorprende muchísimo es la cantidad de coches, o sea, de estudiantes universitarios que van en coche a la universidad. O sea, están los aparcamientos llenos de coches. ¿Qué coches? Bueno, vale, ahora recuerdo que el metro se ha puesto en marcha y creo que he escuchado una información de que había aumentado unas 3.000 personas más, o sea, quiere decir que van unas 3.000 personas diariamente en metro. No me parece demasiado para el campus de Teatinos, que es enormemente grande, ¿no? O sea, que aún siguen yendo en coche la mayor parte de los estudiantes universitarios, lo cual llama bastante la atención. Poquísimas bicis. Yo es que hay un parking en la Facultad de Periodismo y ves un par de bicis. Vamos a ver, ¿qué ciudad europea es esta, por favor? Un clima como Málaga, que tenga que venir todos en bici, vamos. Yo he estado en Bruselas y en Lovaina, una ciudad universitaria como Lovaina, que llueve 250 días al año y va todo el mundo en bici. Y los universitarios, te cuento, van por la ciudad, que es una ciudad muy bonita, donde la universidad está dentro de la ciudad, con instalaciones muy antiguas, muy bonitas, y todo el mundo va en bici. Aquí yo no veo que a la juventud le falta movilizarse, ¿no? Y fíjate, la prueba también es, tuve un dato, y esto creo que va a ser primicia, el número de matriculaciones ha aumentado este año. O sea, no hay plazas en las facultades en general. Te digo porque estuve el otro día en un programa de radio en el que estuvieron representantes de Destino UMA y claro, los chavales que se presentaron a la selectividad de septiembre prácticamente no les quedan plazas, les quedan restos por ahí. O sea, quiere decir que están prácticamente la mayor parte de las plazas de las carreras más apetitosas pues ocupadas. O sea, con lo cual no veo que vaya a ser, vale, que habrá algunos de movilizados, pero vamos, no, el sector universitario
Para mí, desgraciadamente, porque tenemos que pensar en la gente joven, es la que tiene que empujar, ¿no? A los que estamos ya un poquito más mayores para que sean un poquito la conciencia también. No les veo, es que no les veo, no sé por qué. Yo no sé si a ti te ha pasado, y me va a perdonar José María, que por lo menos a mí me pasa, ¿no? Con gente que cuando están estudiando y le dicen, mira, ¿por qué no estudian no sé qué? ¿Por qué no hacen no sé cuánto? Y una respuesta que es lapidaria cuando te dicen, ¿para qué? ¿Para ir al paro? Y eso me imagino que algún alumno tuyo te lo habrá comentado en alguna ocasión. Dice, bueno, ¿y para qué me pide usted el esfuerzo si cuando acabe sé que voy a ir al paro? Es que eso es descorazonador. Sí. Eso, no te extrañe que luego por eso a lo mejor muchas veces están desmotivados. Sí, eso en parte, ¿no? Pero, hombre, yo doy clases en periodismo, ¿no? Y fíjate, una salida profesional como es el periodismo, como está la crisis actualmente en los medios de comunicación, que es tan complicada. Pero es una carrera vocacional en general y el número de matriculaciones sigue estando todos los años prácticamente igual. Cada año entran 100 y pico, bueno, 100 y pico por la mañana, porque yo normalmente de la mañana por la tarde y otros algo menos, pero en torno a 150, 160 alumnos nuevos cada año. O sea, eso en periodismo, en comunicación visual prácticamente igual. Hay que decir que no está viendo, no se está notando. Y algunos problemas que puede ser pues, gente, familias donde, bueno, por la crisis y por la reducción de las becas no pueden igual seguir la carrera o acabarla, y lo que hacen es dejarlo un año o matricularse de alguna suelta para trabajar y poder terminar la carrera, ¿no? Yo no veo, por ese lado no lo veo demasiado. En cuanto a lo que el otoño caliente, pues seguramente. Yo estoy muy expectante con el tema de Podemos, y ya que tengo aquí a José Cosín, a mí yo creo como ciudadano lo que me interesa es, ¿sabes?, ponerle cara también a los... Eso sería importante, ponerle caras, porque tengo que decir que a nivel nacional, pues efectivamente los medios de comunicación a nivel nacional y tal, está muy bien, pero claro, en la gestión municipal, el día a día, tienes que confiar, lo que dices tú, confiar en alguien pues que se le conozca de aquí, de Málaga, que bueno, es una persona solvente, que pueda tener un prestigio en algún tipo de profesionalmente para que lógicamente arrastre un poco el voto, porque si no lo que va a pasar es que va a arrastrar un poquito el voto general de la imagen que tiene ese partido a nivel nacional, pero quizás no va a tener el gancho suficiente, ¿no? Yo por ahí es por donde te preguntaría cómo veis vosotros dentro de Podemos esa polémica en cuanto a presentarse, qué candidatos, cómo vais a elegir esos candidatos, ¿no? Bueno, mañana por la tarde es la primera asamblea de Podemos Málaga después de que se aprobaran una suerte de estatutos. Yo vaya por delante de que soy un afiliado de base. No he podido ir por motivos laborales a muchas asambleas, con lo cual no he participado activamente. He participado activamente en la redacción y aprobación de los estatutos, pero no soy no estoy especialmente activo por un motivo muy particular, y es que estoy muy entregado a mi trabajo y creo que son los compañeros con más arraigo en Málaga. Yo apenas llevo 2 años viviendo en Málaga, vivía antes en Marbella, los que tienen que llevar el proceso de cara a las municipales. Con respecto a los candidatos, bueno, pues en primer lugar habrá que decidir si nos presentamos, que yo creo que sí que nos presentaremos. Yo por lo menos votaré que sí que nos presentemos, y creo humildemente que el sentir de mis compañeros que yo he escuchado, no voy a decir unánime, pero sí muy mayoritario, es de presentarse. Con respecto a las caras, bueno, pues ahí hay 2 corrientes: aquellos que buscan un gran liderazgo tipo Ada Colau. Parece que Ganemos está, muchas veces se dice, vamos a elegir horizontalmente, pero yo veo que hay mucha cocina en estas primarias, en algunos partidos y en algunos proyectos, ¿no? Serán los militantes de Podemos los que elijan a esas caras. Yo creo que no es necesario un liderazgo carismático, sino que puede haber gente nueva, pero un aire fresco. Lo único que se necesita es que sea gente honrada, competente y arraigada en Málaga. Claro. Dicho lo cual, pues serán los afiliados de Podemos y todo el mundo, porque además estoy convencido de que se abrirá a toda la ciudadanía y tenemos mucha difusión y mucha capilaridad para llegar a todo el mundo, los que entre todos elegirán la mejor lista, que yo estoy convencido que la inteligencia colectiva, muchos piensan más que uno solo, elegirán a las personas correctas. Espero que acertemos. Yo haré lo posible por acertar en mi elección. No tengo candidato, pero lo que sí que sé es que rompo una lanza por la juventud, a aquellos a los que tú das clase. A lo mejor les hemos dado los incentivos equivocados,
a lo mejor durante 18 años le hemos estado inculcando una sociedad de consumo donde tener el mejor coche es el mejor signo de éxito social y por lo tanto es lo que los chavales van buscando desesperadamente. Y a lo mejor tenemos que hacer también autocrítica, los que somos un poco más mayores o los que estamos en educar a los jóvenes en nuevos valores y también para un nuevo paradigma económico que viene, que no es tanto de competitividad, sino de colaboración, de cooperación. Por eso rompo una lanza por esos jóvenes que creo que han crecido, que se están formando y que tienen todo el derecho del mundo a sentirse solos, desamparados y estafados, y a mí me da muchísima pena ver cómo la última promoción de periodismo, de la cual pues tengo amigos y amigas a los que quiero muchísimo, y a mí me ha dado mucha pena ver cómo se han tenido que ir al extranjero a matricularse en otras carreras porque no tienen donde caerse muerto ni por 400 euros ni por nada, ¿no? Y a mí eso me da mucha pena porque nos estamos cargando generaciones enteras de españoles y eso lo vamos a lamentar durante cientos de años. Ha hecho referencia el señor Cosín a las primarias y bueno, ya saben ustedes que comentamos las primarias del Partido Socialista, cómo iban a quedar y hay que decir que a día de hoy pues ya se saben que va a haber solo primarias en Fuengirola, en Ronda, en Vélez y en Mija. Es decir, que son los únicos municipios de más de 20.000 habitantes en los que al final habrá dos candidatos y tendremos que ver qué es lo que pasa. Serán el 19 de octubre. Y bueno, pues como nos hemos quedado sin tiempo, les aseguro que sí va a ser un otoño caliente porque se anuncia para mañana 31 grados en la provincia de Málaga. Dice que vamos a tener el récord a nivel nacional y bueno, pues prepárense ustedes para pasar calor. Les agradezco a Lino Ramos, José Cosín y a Juan Tomás Luengo que nos hayan acompañado esta noche. Feliz Puente del Pilar, Feliz Puente del Pilar, que es zaragozano, por eso nos lo dice Juan Tomás. Y nada, muchísimas gracias a todos los televidentes de Onda Luz Televisión. Ya saben que este programa lo pueden ver en nuestras televisiones de Marbella, de Estepona, de Ronda y por supuesto aquí en Málaga y también a cualquier hora del día en nuestra página web en ondaluzmálaga.tv, donde ahí lo tienen a la carta y también pueden ver este debate. Así que les espero el próximo miércoles en esta que es su casa en Onda Luz Málaga. Muchas gracias y buenas noches.